Vamos a empezar a compartir pantalla. Ya todos ven ahí la presentación de las diapositivas. Sí. Sí. Uy. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Como recuerdan, la semana pasada, creo que fue la semana pasada, y la clase de síndrome de desacondicionamiento físico, ¿sale? Estas son dos tareas que ya les había dejado: síndrome de desacondicionamiento físico y el síndrome de inmovilidad, ¿ok? En esta ocasión vamos a ver la clase de síndrome de inmovilidad. Vamos a observar cómo puede ser o cuáles son las afectaciones que principalmente genera este tipo de síndrome. Vamos a observar también un tratamiento, pues un tanto de preventivo, mejor dicho, y ya el tratamiento que se puede aplicar cuando ya tenemos personas con síndrome de inmovilidad, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre el síndrome de inmovilidad y síndrome de desacondicionamiento físico? Como les había mencionado, el síndrome de desacondicionamiento físico se da más que nada en personas que sufren algún tipo de complicación crónica o que se encuentran en el área de UCI, de unidad de cuidados intensivos. Es un deterioro metabólico el síndrome de desacondicionamiento físico. ¿Qué va a pasar aquí en el síndrome de inmovilidad? Se va a presentar eh, pues principalmente en pacientes, en personas de la tercera edad, en adultos mayores, ¿ok? Primero que nada vamos a definir los dos conceptos de movilidad y de inmovilidad para que se vayan dando una idea de qué es a qué se refiere este síndrome. Como concepto de inmovilidad encontramos que es la capacidad de desplazamiento en el medio. La capacidad de movilización es un fuerte indicador del nivel de salud que tiene el adulto mayor y de la calidad de vida que éste lleva o que éste representa, ¿ok? Esa es la movilidad, nuestra capacidad de desplazarnos en el medio. La inmovilidad es la disminución de la capacidad de poder desempeñar ciertas actividades de la vida diaria, de la vida cotidiana, por deterioro de las funciones motoras, ¿ok? Ok, entonces, inmovilidad es el deterioro de las funciones motoras, ¿ok? Funciones motoras, motrices, como le quieran llamar. Esta es la diferencia entre el síndrome de inmovilidad y el síndrome de desacondicionamiento físico, que el síndrome de inmovilidad se va a presentar generalmente en los adultos mayores que por la edad avanzada que ya presentan, van, van a comenzar a tener un deterioro de las funciones motrices, ¿ok? Entonces, síndrome de inmovilidad como tal, ¿cómo se define? Lo vamos a entender como el descenso de la capacidad para desempeñar actividades de la vida diaria por una serie de cambios fisiopatológicos en múltiples sistemas que están condicionados por la inmovilidad y el desuso.
Entonces volvemos de nuevo para que no haya confusión entre el síndrome de desacondicionamiento y el síndrome de inmovilidad. Eh, Desacondicionamiento físico principalmente se va a presentar en pacientes que se encuentran en la UCI, ¿ok? Mientras que el síndrome de inmovilidad va a ser principalmente en personas de la tercera edad, adultos mayores, que tienen una serie de cambios fisiopatológicos, específicamente en sistemas que están condicionados por la inmovilidad y el desuso. Ahorita vamos a ver los principales sistemas afectados, pero quiero que se den la idea de cuál es la diferencia, ¿ok? Entonces, eh, el síndrome de inmovilidad es un cuadro clínico generalmente multifactorial y también vamos a encontrar que es potencialmente reversible y prevenible. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, al saber que el síndrome de inmovilidad lo vamos a encontrar mayormente en adultos mayores, pues vamos a poder hacer que sus efectos sean reversibles, pero más que nada prevenibles. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que llegue a una edad avanzada, nuestro paciente debe de tener una prescripción del ejercicio o de un tratamiento para prevenir todas las afectaciones que nos van a generar el síndrome de inmovilidad. ¿Okay? Entonces, vamos a ver primero la epidemiología, ¿ok? Ahorita ya vamos a ir avanzando un poquito más a los cambios, a las afectaciones, pero es importante conocer la epidemiología. Ok, aproximadamente un 18% de las personas mayores de 65 años van a presentar dificultades para poder movilizarse sin ayuda. ¿Qué quiere decir esto? Eh, el 18% de los adultos mayores va a presentar una dificultad y va a necesitar algún tipo de aditamento para poder trasladarse o movilizarse. Eh, Como en aditamento nos referimos a bastones, andaderas, eh, muletas inclusive, dependiendo del tipo de patología, pero el 18% de esas personas van a requerir algún tipo de aditamento para poder movilizarse, ya que no lo van a poder hacer con total libertad. Ahora, otra cosa, cuando tengan su clase de geriatría, eh, pues les van a hacer esta pregunta de ley: ¿a qué edad se considera una persona un adulto mayor? Un adulto mayor va a ser considerado a partir de los 65, entre los 65 y 68 años de edad, ¿ok? Una persona que tiene 55, 58, 60 años todavía no es considerado como adulto mayor. Entonces, para que les quede este dato, un adulto mayor siempre va a ser considerado entre los 65 y 68 años de edad, ¿ok? Continuamos con la epidemiología. Encontramos también que un 50% de los adultos mayores, ¿De qué edad a qué edad, perdón? los adultos mayores van a ser considerados de una edad de 65, entre 65 y 68 años, ¿ok? Depende mucho de, pues, la fuente donde lo consulten, pero esa es la referencia. De 65 a 68 años ya se considera o se empieza a considerar como un adulto mayor. Antes de esa edad ¿Y, todavía no se considera como adulto mayor al paciente. y ¿Sí? por qué hay como que este rango de, no sé, por ejemplo, en un recién nacido, pues son las primeras semanas de vida, ¿no? Ujú. Pero, en dado caso de un adulto mayor, es por años, no es por meses, nada. O sea, no está estipulado bien una edad a la cual empezaría a ser un adulto mayor. ¿Por qué pasa eso? No está estipulado como tal, bueno, mejor dicho, sí está estipulado que la base es los 65 años. Sin embargo, no hay una fecha precisa como en los pediátricos, como ya mencionas, porque, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos marca que un adulto mayor, bueno, una persona es considerada adulto mayor a los 65 años. Sin embargo, pues hay diferentes autores o diferentes referencias bibliográficas que te marcan que no, que a los 65 años, pues la persona es, se puede decir que completamente funcional y que no se le puede considerar todavía un adulto mayor y te lo lanzan hasta los 68 años. Entonces, no hay una base como tal,
como etapas, por así decirlo, porque pues diferentes fuentes, diferentes autores te van a marcar una diferencia de edad. Entonces, a diferencia de los pediátricos que te va a decir como que la edad temprana, la niñez, adolescencia, etcétera, todo eso no va a estar marcado por etapas. El adulto mayor se considera ya al llegar a una cierta edad, que digo, como base son los 65 años, pero puede que por ahí se encuentren algunos autores que les digan, no, yo considero que el adulto mayor es hasta los 68 años. Entonces hay una discrepancia ahí que en la que no se ponen de acuerdo, pero la base como tal, sí la vamos a considerar en 65 años, aunque no es la definitiva, no es la absoluta. Siempre va a haber pues diferente tipo de pensamiento, ¿no? Con los distintos autores. Sí, sí, está bien. Gracias. Ok. Entonces les digo, ya cuando ustedes entren a su clase de geriatría, pues ya van a tener este dato, ¿no? De a partir de qué edad ya se va a empezar a considerar como adulto mayor. Entonces, continuamos. Un 50% de los adultos mayores a 75 años tienen problemas para salir de su domicilio, que pues en México la calidad de vida muchas veces ya no nos llega, no nos alcanza hasta los 75 años, pero pues esta es epidemiología mundial, ¿ok? No está abarcada específicamente en México, pero a la edad de 75 años vamos a encontrar que la mitad de los adultos mayores van a tener esa dificultad para poder salir de su domicilio. ¿Qué quiere decir? Pues van a estar aislados, van a necesitar algún tipo de ayuda, van a necesitar pues alguien que los cuide, algún enfermero, etcétera, ¿no? Ya van a necesitar personas que le ayuden a realizar sus actividades de la vida diaria, como lo vamos a ver aquí en el siguiente punto, que un 59% de los ancianos que son hospitalizados por alguna patología crónica inician dependencia de una nueva actividad de la vida diaria. ¿A qué me refiero con esto? Si un adulto mayor, ya sea 65, 66, 70 años, es hospitalizado, o sea, por hipertensión, por diabetes, por alguna complicación de alguna patología crónica, automáticamente esto les va a generar, bueno, el 59% de esas personas les va a generar una dependencia de las actividades de la vida diaria. ¿A qué nos referimos con esto? Comer, bañarse, ir al baño, eh, realizar el aseo. Esas son actividades de la vida diaria en las cuales el 59% de los adultos que son hospitalizados por alguna afectación crónica van a perder esa actividad y van a necesitar pues eh, que algún cuidador les esté haciendo de comer, que alguna persona encargada les esté realizando pues ciertas actividades que ellos ya no van a poder realizar por su edad avanzada. No vamos con la epidemiología, ¿sale? De los ancianos con inmovilidad aguda, entendida la movilidad aguda como la pérdida rápida de independencia en la movilidad durante un mínimo de 3 días, vamos a encontrar las siguientes cifras. El 33% va a tener muerte en un plazo de 3 meses y más del 50% a los 12 meses. ¿A qué me refiero con inmovilidad aguda? Es muy común que a lo mejor ciertos adultos mayores sufran caídas, sufran algún tipo de complicaciones, por lo cual tiene que estar pues prescrita la inmovilidad, ¿no? A eso se refiere la inmovilidad aguda. Cuando tiene algún tipo de traumatismo, algún tipo de lesión y esto les genera la pérdida rápida de movilidad, aproximadamente en un plazo de 3 días, nos va a generar los siguientes datos. Esas personas que perdieron la movilidad rápidamente, el 33% de esas personas van a morir aproximadamente en un plazo de 3 meses y más del 50% va a morir a los 12 meses. Eh, no sé si alguno de ustedes ha tenido algún familiar así, que ha sufrido una caída, alguna lesión, alguna enfermedad que le haya hecho estar en reposo total, en cama, que haya perdido la vida en este periodo de tiempo. Yo al menos me tocó conocer a una paciente, no fue familiar, fue directamente un paciente que tuvo
la operaron de la columna, ¿ok? No sé si tuvo un accidente de tránsito, no recuerdo bien, pero la operaron de la columna cervical, no se podía mover absolutamente nada. La llevaron a terapia, pero pues le costaba muchísimo porque estuvo como 2 meses inmovilizada en cama, le dolía muchísimo las movilizaciones, etcétera. ¿Qué pasó? La señora decidió mejor dejar de ir a las sesiones, por el dolor y dos, porque le costaba muchísimo el traslado. Y pues, ¿qué hacían en casa? Los familiares ya no la movilizaban, ya la dejaron reposar completamente en cama. Entonces, un tiempo después, como a los 2, 3 meses, pues nos avisan que la paciente ya había fallecido. ¿Esto se debe a qué? Pues a la inmovilidad que se generó tan rápida, tan aguda. Y pues lo mismo puede generarse porque no puede realizar sus actividades de la vida diaria, y esto nos genera diferentes tipos de modificaciones en diferentes sistemas. Entonces, les repito, no sé si a ustedes les haya tocado ya con algún familiar, pero pues es muy común que pacientes que pierden la movilidad rápidamente, como es el caso de los pacientes con inmovilidad aguda, tienden a morir en un plazo de 3 meses o inclusive en 12 meses. Así que es ahí la importancia que tenemos nosotros como principales, pues, promotores del movimiento, por así decirlo, ¿ok? No dejar que el paciente eh, pues genere algún tipo de afectación por esta inmovilidad aguda o por una inmovilidad ya generada por los años, ya que la tendencia a la muerte está muy presente en la mayor parte de los casos. Entonces, ojo ahí, ojalá nunca les pase a algún familiar, y si pues les llega a pasar, ustedes van a ser los principales, eh, pues los principales, ¿cómo decirlo? La principal, se me fue el nombre. O sea, los que van a actuar primero, por así decirlo, los que van a estar al principio de la patología, ¿sale? Ustedes van a ser los encargados de ayudar a este tipo de pacientes. Entonces, continuamos con la epidemiología, ya para pasar los cambios fisiopatológicos. Entonces, chicos, teniendo en cuenta todo lo mencionado, ante cualquier deterioro físico inicial, se hace necesaria una evaluación completa y urgente para determinar las causas, la posible reversibilidad y la prevención o un tratamiento para las complicaciones asociadas. ¿Ok? Es lo que les mencionaba. Si tienen algún paciente que tenga síndrome de inmovilidad o algún familiar, pues tienen que hacer una evaluación completa y urgente, porque ya vieron el rango de mortalidad que esto puede llegar a presentarnos. Entonces, ustedes como fisioterapeutas tienen que hacer pues un análisis completo para realizar ya sea un tratamiento preventivo o un tratamiento para los pacientes que ya presentan este tipo de complicaciones. ¿Ok? Entonces vamos con los cambios fisiopatológicos asociados a la inmovilidad. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo? Todo Todo bien, bien, sí. maestro. Ok, muy bien. Entonces continuamos. Cambios fisiopatológicos, ¿va? Eh, Todos los sistemas del cuerpo van a estar afectados. Sin embargo, como ya les mencioné, los que más se afectan son los que están asociados con la inmovilidad y con el desuso. Los más afectados en este caso van a ser el sistema cardiovascular y el sistema musculoesquelético. ¿Ok? ¿Qué va a pasar aquí en estos dos sistemas? Primero, en el cardiovascular va a haber alteraciones del flujo sanguíneo por la inmovilidad, además de tendencia sincopal y fatiga. ¿Qué es la tendencia sincopal? Van a tener tendencia a desmayarse al realizar alguna actividad física, o simplemente al estar en reposo pueden tener tendencia al desmayo, ¿ok? A eso se refiere la tendencia sincopal. Y la fatiga, pues se van a fatigar muy fácilmente, inclusive si hacen alguna actividad que no tenga, pues, no tenga mucho, pues mucha complicación de realizar, como, no sé, pararse de su cama al baño, pararse de su cama a la cocina, etcétera. Se van a fatigar de manera, pues, muy notable.
Otra afectación que nos se va a presentar es la intolerancia al ejercicio. Ojo, cuando el paciente ya llega a una etapa de síndrome de inmovilidad, va a ser muy difícil tratar todas las complicaciones porque van a desarrollar una intolerancia al ejercicio, específicamente por el sistema cardiovascular. Ok, entonces es súper importante tratar de prevenir que lleguen a una etapa pues muy avanzada, específicamente con esto, con el ejercicio, ya que si ustedes no previenen eso, su principal arma, su principal instrumento que ustedes van a utilizar para tratar esos síntomas, pues va a estar intolerada por el paciente, así que se tienen que enfocar más que nada en la prevención antes de que lleguen a este punto. ¿Okay? Después tenemos el riesgo de generar complicaciones tromboembólicas, que pues también está muy presente en los pacientes geriátricos, en los pacientes de tercera edad, que muchos presenten los famosos EBC. No sé si alguno igual de sus familiares, algún conocido, ya haya presentado algún tipo de evento cerebrovascular, pero se da principalmente por la edad, ¿ok? Generamos ahí problemas en la circulación sanguínea, a veces se llega a desprender algún trombo o émbolo y esto genera que se obstruya algún tipo de arteria, vena y colapse, además de que está presente también en los pacientes que tienen hipertensión arterial, que pues al no poder realizar actividades físicas, esta no va a estar controlada y les puede llegar a generar algún tipo de complicación tromboembólica, ¿ok? Entonces, continuamos aquí con el sistema musculoesquelético. Nos vamos a enfocar ahorita principalmente en la musculatura y ahorita vamos a ver eh, la afectación en huesos. En musculatura vamos a encontrar que va a haber una disminución de fuerza muscular de un 55% a las 6 semanas de inmovilidad. No sé si recuerdan la clase pasada que dijimos que la fuerza muscular en un paciente con síndrome de desacondicionamiento físico se iba a perder a las 2 semanas. Esa es otra diferencia. Aquí se va a perder la mitad de la fuerza muscular, pero a las 6 semanas de inmovilidad. Bien, va a tardar mucho más en perderse, sin embargo, pues esto es generado ya por la edad. También encontramos que la disminución de fuerza muscular va a ser de 1% a 3% por día, con una recuperación de 6% por semana. ¿A qué nos referimos con esto? Si un paciente con síndrome de inmovilidad ya avanzado, pues dicho el caso, está en reposo, está en cama, etcétera, y no hace ningún tipo de actividad, va a perder del 1 al 3% de fuerza muscular por día. Ahora, si ustedes llegan y dicen, ok, vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a realizar actividad física para que pues empieces a recuperar esa fuerza, deben de tener en cuenta que solo van a poder recuperar el 6% de la fuerza a la semana, ok, o sea, con 2 días que el paciente no trabaje, va a perder toda la fuerza que a lo mejor ustedes ganaron en una semana de ejercicio. Así que es muy importante considerar esto, ¿ok? Para su tratamiento, su dosificación, que están perdiendo mucho más fuerza muscular por no trabajar nada que al hacer todas las actividades físicas durante toda la semana. Y por último, en el sistema muscular encontramos que va a haber atrofia en los músculos flexores con predominio en los miembros inferiores, ¿ok? Entonces, músculos flexores, como son los bíceps, como son los músculos de la cadera, el tensor de la, perdón, el psoas ilíaco, los isquiotibiales, etcétera. Todos esos músculos flexores van a presentar una mayor atrofia. ¿Por qué los músculos flexores? Pues porque al estar inmovilizados, lo que principalmente mantenemos contraídos, en este caso serían los extensores, como tríceps o cuádriceps, ¿ok? Entonces, como están inmovilizados, están en cama, están en reposo, los principales músculos que se atrofian, pues son los músculos flexores, porque casi no se utilizan. ¿Ok? Va a haber un predominio mayor de esta atrofia en los miembros inferiores, ¿ok? Bien, continuamos ahora con el sistema esquelético. Va a haber una disminución de la masa ósea
con predisposición a la aparición de osteoporosis. Ojo aquí en las mujeres, ¿ok? Deben de tomar en cuenta que las mujeres son mucho más propensas a generar osteoporosis que los hombres por los cambios hormonales que se presentan conforme la edad. Entonces, aquí mujeres deben de tener muchísimo en cuenta ustedes y sus pacientes que si una persona tiene, no sé, 65, 70 años y ya tiene síndrome de inmovilidad, entonces, si es mujer, va a estar a la orden del día la osteoporosis, para que tengan esa precaución y para que no generen pues actividades de alto impacto que a lo mejor puedan llegar a generar una fractura, al igual que ustedes. A lo mejor ahorita no tienen ningún tipo de complicación, etcétera, pero van a llegar a un punto en que sus cambios hormonales por la menopausia les va a generar una mayor predisposición a la osteoporosis, ¿ok? Mujeres, por favor, tengan en cuenta esto. Los hombres, pues no es tanto la importancia, pero igual tenganlo en cuenta para sus familiares o inclusive futuros pacientes, ¿bien? Y las contracturas musculares y la osificación heterotópica. ¿Qué es la osificación heterotópica? Muchas veces les van a llegar pacientes que les dicen, oiga, es que aquí en el músculo siento una bolita, aquí siento duro, etcétera. Las osificaciones heterotópicas son o es el crecimiento de hueso en diferentes tipos de estructuras. Un ejemplo, puede llegar a crecer hueso en algún tendón, puede llegar a crecer hueso en algún músculo, ¿ok? Pueden buscar, está interesante este tema de las osificaciones heterotópicas, pero tal cual es eso, crecimiento anormal del hueso en diferentes tipos pues, de estructuras, como ya es tendones, como puede ser directamente el músculo, como puede ser a lo mejor en la cápsula articular, etcétera, ¿no? Puede generar mucha molestia este tipo de complicaciones e incluso eso es lo que muchas veces se presenta como, o presenta el paciente como, es que siento una bolita, es que siento algo duro aquí en mi músculo, es que siento algo duro aquí en la articulación, pues es simplemente esto, una osificación heterotópica, ¿ok? Contracturas musculares, pues creo que ya las conocen, no hay mucho de qué hablar. Y las articulaciones más afectadas por la inmovilidad van a ser el tobillo, que como pueden ver aquí en la imagen va a desarrollar un pie equino, que es el acortamiento del tendón de Aquiles, y el músculo en inversión, perdón, el pie en inversión. Y otra articulación que también va a estar muy afectada por la inmovilidad, pues es la cadera, ¿ok? Al verse afectada esta articulación, pues nos va a costar muchísimo trabajo que el paciente vuelva a reincorporarse a la bipedestación e inclusive mucho más para que se reincorpore a la marcha, ¿ok? Por todos los movimientos que se necesitan en la articulación de la cadera para generar la marcha. Continuamos. Entonces, como ya les había dicho, eh, todos los sistemas se ven afectados, sin embargo el cardiovascular y el músculo esquelético pues son los que más se afectan, o son los que pues más repercusión tienen con el síndrome de inmovilidad. Bien, sin embargo pues tenemos otros sistemas que también van a generar algún tipo de afectación, como el sistema respiratorio, que se va a observar una desaturación de oxígeno y riesgo de aparición de atelaxias y neumonía, que es atelectasias, es el colapso del pulmón como tal, porque las vías respiratorias se ven obstruidas. Y las neumonías, pues ya las conocemos y están muy presentes en el síndrome de inmovilidad, ¿ok? El sistema nervioso también se ve afectado y vamos a encontrar aquí que hay una disminución de la coordinación y del equilibrio, así como una inestabilidad en la bipedestación. Es lo que les mencionaba de la reincorporación eh, pues a la marcha, al paciente que se pone en bipedestación, cuesta muchísimo trabajo. Uno, porque ya las articulaciones se están viendo afectadas y dos, porque ya en el sistema nervioso también tenemos alguna alteración. Entonces es muy predisponente que el paciente necesite ya de por vida pues los aditamentos como son bastón, andadera para poder mantenerse de pie
o para poder trasladarse al menos dentro de su casa. El sistema digestivo también se ve afectado, hay una disminución del apetito y puede existir reflujo gastroesofágico y estreñimiento. ¿Okay? En el sistema endocrino vamos a encontrar que va a haber una hiperglucemia por una resistencia a la insulina. ¿Okay? ¿Qué es la hiperglucemia? Pues muy comúnmente dicho o nombrado como se le sube el azúcar o hay un aumento del azúcar en la sangre, así es como se lo van a referir los pacientes a ese término de que se le subió el azúcar o hay un aumento de azúcar, se le llama hiperglucemia, ¿ok? Y pues esto va a generarse por una resistencia a la insulina, ¿ok? Y por último, el sistema genitourinario va a favorecer la aparición de cálculos renales, incontinencia urinaria funcional y una infección del tracto urinario. Bien, como les mencionaba, diferentes sistemas se van a afectar. Estos dos, el cardiovascular y musculoesquelético, son los más afectados. Sin embargo, va a haber repercusiones en todos los sistemas, ¿ok? Hasta ahí todo bien. ¿Alguna duda o algún comentario que quieran hacer? No. Ok. Bien. Entonces, continuamos. Los factores predisponentes para que un paciente genere síndrome de inmovilidad. Van a existir múltiples factores que van a favorecer a este síndrome, ¿ok? En estos se pueden dividir en dos, en los intrínsecos y los extrínsecos. Por ahí apaguen su micrófono, por favor. Gracias. Entonces vamos a dividirlos en dos, ¿sale? Intrínsecos y extrínsecos. Vamos a encontrar que los intrínsecos son los que están relacionados con el envejecimiento y la patología de cada persona. Y los extrínsecos vamos a encontrarlos como pues aquellos factores externos que nos van a contribuir o nos van a ser predisponentes a que se genere el síndrome de inmovilidad. ¿Ok? En factores predisponentes intrínsecos encontramos enfermedades musculoesqueléticas, ya sean la osteoartrosis, perdón, fracturas de cadera, osteoporosis, aplastamientos vertebrales, artritis, polimialgia reumática, patología podológica, entre otras, otro tipo de patologías. Después tenemos las enfermedades neurológicas, que ya les había mencionado, el ACV, que aquí está mal escrito, debería ser EBC-SALE, evento vasculocerebral o evento cerebrovascular, ya no se le considera como accidente. La enfermedad de Parkinson, demencias en fases avanzadas e inclusive la depresión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, enfermedades endocrinas como la diabetes y el hipotiroidismo, déficits sensoriales y causas psicológicas como el síndrome post-caída. ¿Ok? Todos estos factores van a ser predisponentes para que un paciente pueda desarrollar síndrome de inmovilidad. Aquí no sé si han escuchado del síndrome post-caída. Es cuando un paciente genera mucho temor, mucho miedo a volver pues, a realizar sus actividades de la vida diaria porque ha recibido algún tipo de traumatismo o un número grande de traumatismos y esto le está generando ya un pánico o un miedo de querer levantarse, de querer caminar o de querer utilizar pues sus movimientos fisiológicos. Entonces, esto nos está generando que el paciente prefiere estar todo el día en la cama mejor y que pues le hagan las actividades de la vida diaria. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que estos factores van a ser predisponentes para que un paciente genere síndrome de inmovilidad, ¿ok? Y después tenemos los factores extrínsecos que, como ya les había dicho, son factores que pues son externos, ya no son por causas de una patología, etcétera, ya son factores externos del medio ambiente que van a predisponernos a un síndrome de inmovilidad, como por ejemplo los factores iatrogénicos, que son la prescripción del reposo prolongado, medidas de restricción física, la sobreprotección de los familiares y los fármacos, que los fármacos principales que vamos a encontrar como en este factor
son los neurolépticos, las benzodiazepinas, los antidepresivos y los diuréticos, que son específicamente fármacos para, pues, para controlar algún tipo de dolor, para controlar algún tipo de, eh, pues, de afectación que nos esté generando el estrés, el dolor. eh, Son fármacos específicos como analgésicos, ¿ok? Para que me entiendan. Son sedantes. Y después tenemos los factores ambientales, como la hospitalización prolongada y las barreras arquitectónicas. Es importante aquí tener en cuenta las barreras arquitectónicas porque, pues, para un adulto mayor ya es muy difícil tener que subir, bajar escaleras, tener que trasladarse de un lugar a otro para, pues, por ejemplo, para ir al baño, para ir a la cocina, etcétera. Un adulto mayor no debe tener este tipo de barreras arquitectónicas porque le están, pues, limitando mucho la movilidad. Otro tipo de barrera arquitectónica sería que el adulto mayor ya utilice, no sé, una andadera, pero pues la casa no está adaptada para utilizar andadera o silla de ruedas, que las entradas estén muy pequeñas o que el baño esté muy pequeño y el paciente no puede entrar con su aditamento, etcétera. Y los factores sociales como la falta de apoyo social y la falta de estímulo, ¿ok? Entonces, factores que nos van a predisponer para un síndrome de inmovilidad, tenemos los factores intrínsecos que ya van a ser por las patologías que presenta el paciente y los factores extrínsecos, ¿ok? Que van a ser ya factores del medio o de su zona. Vamos. ¿Ustedes cómo van a explorar un síndrome de inmovilidad para ver qué tan avanzado está, para ver qué es lo que necesita, cómo van a plantear su tratamiento fisioterapéutico? Para explorar la movilidad, antes que nada, es importante que éste lleve su calzado y su vestido habituales, así como los dispositivos que utilice habitualmente. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes van a evaluar al paciente, de preferencia, tienen que ser en su casa, ¿ok? Para que ustedes noten su entorno, noten todas esas barreras arquitectónicas que se puedan presentar y pues debe de ser como el paciente o el adulto mayor normalmente se viste, ¿ok? Porque es esto, ustedes no lo van a evaluar a lo mejor en la clínica, ya con ropa cómoda, ya descalzo, ya sin aditamentos, porque no es así como va a vivir el día a día, no es así como va a realizar sus actividades de la vida diaria. Ustedes se tienen que enfocar en cómo le van a ayudar a solucionar o a mejorar su calidad de vida que está recibiendo principalmente en su casa. Eh, para esto vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a notar los cambios posturales y de transferencia. Como aquí se puede observar en la imagen, cambios posturales, vamos a iniciar observando si el paciente se puede cambiar de posición de decúbito supino a decúbito prono y viceversa. Si el paciente puede pasar de decúbito supino a sedestación, si el paciente puede pasar de sedestación a bipedestación, etcétera. Ustedes van a observar y pues van a notar si el paciente tiene algún tipo de dificultad o incluso si lo está realizando de alguna manera incorrecta, y es ahí donde ustedes van a interferir. Le tienen que enseñar a cómo se debe de levantar de la cama, o sea, cómo pasar de cúbito supino, de cúbito supino a sedestación, cómo va a pasar o cómo va a utilizar su andadera para pasar de decúbito, perdón, de sedestación a bipedestación, etcétera. Ustedes interfieren ahí e incluso también le van a enseñar cómo debe de ser pues las transferencias que van a hacer, a lo mejor de la cama a la silla, de la cama al baño, de la cama a su cocina, etcétera, ¿no? Todas las transferencias que va a llegar a utilizar y pues enseñarle a realizarlas de una manera correcta. Y después vamos a realizar una evaluación de la marcha y del equilibrio. Aquí es importante que utilicen algunas escalas funcionales, dado el caso del, no sé bien, pero aquí la escala de Tinetti pues nos va a ayudar muchísimo para poder evaluar la marcha y el equilibrio, ya que esta escala pues es específica para evaluar ese tipo de actividades. No sé si ya la conocen, la escala de Tinetti, pero
pues no está de más que empiecen a instruirse en este tipo de escalas que van a llegar a utilizar ya en su materia de geriatría, ¿ok? Finetti nos va a evaluar lo que es la marcha y lo que es el equilibrio, teniendo una puntuación, eh, según recuerdo, de marcha de 16 puntos y de equilibrio de 12 puntos. No recuerdo muy bien la puntuación, pero pues es específica para que nosotros podamos evaluar estas dos actividades, ¿ok? Así que si ustedes van a explorar a un paciente, pues su movilidad o qué tanta inmovilidad ya presenta, tienen que tomar en cuenta esto, ¿ok? Los cambios posturales y de transferencia y evaluarles la marcha y el equilibrio. Continuamos, ya vamos a terminar. Muy bien, entonces, eh, como ya les había mencionado, tienen que hacer aquí hincapié en que van a tratar al paciente desde mucho antes que se empiecen a presentar pues los síntomas. Esto lo vamos a hacer con unos tratamientos o con una intervención que la vamos pues, a clasificar en tres grupos. La primera es la intervención primaria, ¿ok? Vamos a clasificar la intervención primaria, intervención secundaria y la intervención terciaria, ¿ok? La primera, intervención primaria, que aquí nuestra principal herramienta, nuestro principal método de ayuda siempre va a ser el ejercicio físico. Siempre, siempre nosotros vamos a utilizar el ejercicio físico como nuestro principal tratamiento, ya sea preventivo o pues ya nuestro tratamiento para la patología como tal, ¿ok? Porque es importante tener en cuenta aquí que el ejercicio físico es nuestro principal tratamiento, porque los beneficios del ejercicio físico no van a disminuir con la edad. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente, un adulto mayor de 65 años no va a hacer el mismo ejercicio que una persona de 25 años, ni en intensidad, ni en tiempo, ni en los tipos de ejercicios. Sin embargo, todos los efectos o todos los beneficios que nos va a generar el ejercicio físico, aunque sea en menor cantidad de tiempo o de intensidad, todos esos beneficios no van a disminuir, siempre van a ser los mismos conforme avance la edad. Entonces es súper importante que si se les presenta a un paciente que les diga, no, es que yo para qué voy a hacer ejercicio si ya no me sirve de nada por mi edad. Sí les sirve porque los beneficios se van a presentar de igual manera durante toda la vida, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que se van a presentar? Primero que nada, mejoría en la fuerza muscular, por lo tanto, va a haber una mejoría también en la deambulación y en el incremento de la masa ósea. Les vuelvo a repetir, mujeres, aquí es súper importante que deben de hacer actividad física, porque si ustedes eh, se vuelven sedentarias conforme transcurre su edad, van a ser muy propensas a la osteoporosis. Sin embargo, su mejor arma para combatir eso, para prevenirlo, siempre va a ser el ejercicio físico, porque con ello van a incrementar la densidad de la masa ósea, que muy probablemente perderían gracias a la osteoporosis y a su sedentarismo, ¿ok? Entonces va a haber una mejoría también en la hiperglucemia, retrasando el inicio del tratamiento de insulina. Vuelvo a lo mismo, era una afectación en el sistema endocrino que iba a haber un aumento de la hiperglucemia, ¿ok? Si hacen ejercicio físico, pues de igual manera, esto va a hacer que su inicio de tratamiento con insulina pues se retrase un poco. Más que nada en los pacientes que son muy predisponentes a sufrir de diabetes, ya sea por pues, las cargas genéticas que estos conlleven o por su estilo de vida, su alimentación, etcétera, ¿no? Por eso también es importante que el paciente, inclusive si ya presenta la diabetes o si todavía no la presenta, pues va a prevenir su inicio de tratamiento con insulina gracias al ejercicio físico.
va a disminuir los niveles de triglicéridos en la sangre y va a aumentar el colesterol, específicamente el HDL, que son lipoproteínas de alta densidad, y va a haber una disminución de la ansiedad y de los síntomas depresivos, ¿ok? Entonces, como prevención primaria, siempre vamos a tener el ejercicio físico. Bien, vamos a continuar con la prevención primaria. Y aquí les quiero hacer como una precaución o contraindicación. La aparición de dolor, de disnea, que es la dificultad para respirar, la inestabilidad, mareos, es una indicación severa de que debemos de cancelar o de suspender el ejercicio físico. Pero ojo, esto no quiere decir que ya lo vamos a suspender de por vida y el paciente ya no lo va a volver a hacer, sino que lo vamos a suspender en ese momento y nosotros vamos a volver a dosificar o a recrear nuestro plan de tratamiento, nuestro plan de ejercicios, para que el paciente deje de, pues, de sufrir este tipo de complicaciones, ¿ok? Se recomienda iniciar 2 a 3 días por semana el ejercicio físico, hasta llegar a un máximo de 5 días a la semana. Entonces, ustedes pueden iniciar con sus pacientes solo, pues, ejercitándolo 2 días a la semana, van a subir a 3 dentro de 2, 3 semanas, hasta llegar a un pico de 5 días a la semana, ¿ok? Esto para evitar, pues, la aparición de estas complicaciones que ya había mencionado. En ancianos sanos va a haber la diferenciación entre dos grupos. Bien, la primera, que los menores de 75 años se les va a prescribir ejercicios de moderada a alta intensidad y específicamente van a ser ejercicios aeróbicos y de resistencia. Bien, y adultos mayores de 75 años van a hacer ejercicios moderados de esfuerzo o de fortalecimiento. Bien, entonces, ojo aquí, menores de 75 años, ejercicios aeróbicos y de resistencia. Mayores de 75 años, ejercicios de moderado esfuerzo o de fortalecimiento, ¿sale? En ancianos entrenados previamente se pueden realizar ejercicios aeróbicos de alta intensidad, como ya lo mencioné aquí. ¿A qué me refiero con entrenados eh, previamente? Pues son personas que al llegar ya a su etapa adulta, pues toda su vida realizaron actividades físicas de alto rendimiento. Entonces a ellos no va a haber ningún tipo de problema con que se realicen los ejercicios aeróbicos de alta intensidad. Continuamos con prevención primaria. Ok. Los ejercicios de resistencia, que ya los conocen, ya se los dije cómo prescribir un ejercicio de resistencia, van a aumentar de forma importante la fuerza y la masa muscular en los pacientes geriátricos, ¿ok? Siendo bien tolerados por las personas mayores, frágiles e independientes. Ejemplos de estos tipos de ejercicios de resistencia pues van a ser la marcha, el caminado ligero, el ciclismo o la natación, que también en muchas ocasiones estos tipos de ejercicios forman parte de un programa de rehabilitación cardíaca. ¿Ok? Entonces, ojo ahí, ya conocen ustedes cómo dosificar ejercicios, ya conocen cómo dosificar ejercicios de resistencia, ¿ok? Continuamos. Los ejercicios de flexibilidad van a incluir pues los estiramientos musculares y pueden realizarse de forma activa y pasiva. También es importante que para evitar contracturas musculares o algún tipo de afectación en la musculatura, pues se hagan ejercicios de flexibilidad. Tal es el caso de los estiramientos musculares, ¿ok? Y los ejercicios de mantenimiento mejoran el gasto cardíaco, aumentando el volumen de bombeo. ¿Qué son los ejercicios de mantenimiento? Son ejercicios que quizá ya por una edad avanzada ya no nos van a ayudar a mejorar la calidad de vida. Sin embargo, pues consideramos que la calidad de vida es buena y solo queremos mantenernos en ese rango, ¿ok? Por ejemplo, pacientes de 70, 75 años tienen que hacer ejercicios de mantenimiento. ¿Por qué? Ya no van a mejorar su calidad de vida como tal, porque pues ya van en deterioro por la edad. Sin embargo, pueden mantenerse y evitar futuras complicaciones.
Entonces, estos ejercicios nos van a mejorar el gasto cardíaco, que es el volumen de sangre que inyectamos del corazón, pues aumentando el bombeo, aumentando la fracción de eyección y el volumen diastólico final, así como disminución de la frecuencia cardíaca, ¿ok? Ejemplos de estos tipos de ejercicios de mantenimiento van a ser subir cuestas o pendientes, escaleras y peldaños, así como ir en bicicleta o inclusive nadar, ¿ok? Continuamos. Seguimos en prevención primaria. Los ejercicios de equilibrio pueden reducir el número de caídas. Dentro de estos ejercicios de equilibrio, pues vamos a encontrar el tai chi, como vemos aquí en la imagen. Y pues también el baile lo vamos a poder considerar como algún tipo de ejercicio que nos va a ayudar a mantener o a mejorar el equilibrio y por ende vamos a reducir el riesgo de generar caídas, ¿ok? Ok, prevención secundaria. ¿Hasta aquí alguna duda o algún comentario que quieran realizar? No. No, Dos. Falta mucho. ¿Mandé? Falta mucho. ¿Quién habla? Vale. Sí, vale, falta mucho. Si gusta, eres libre de retirarte de la clase, no importa. Mandé. Si gustas, eres libre de retirarte de la clase y va a quedar grabado de todas maneras, ¿sale? Sí. es que tenemos clases también. ¿A qué hora? A la La 1. teníamos ahorita a la 1, ¿Y por qué no me avisaron? pero ya le dije a la maestra y me dijo que le avisáramos cuando terminara. Bien, acabamos yo creo que en media hora, ¿sale? Continuamos entonces. Bien, prevención secundaria y terciaria. No, de hecho ya faltan 2 diapositivas nada más. Prevención secundaria, ¿ok? Esta prevención o este tratamiento, mejor dicho, ya lo vamos a ver o vamos a realizar cuando el paciente ya nos está presentando el síndrome de inmovilidad. Entonces, la primera intervención, que era la intervención primaria, la vamos a realizar para evitar que el paciente pues generara el síndrome de inmovilidad como tal. Aquí en la prevención secundaria ya la estamos realizando, pero porque el paciente ya nos está presentando ese tipo de síndrome, ¿ok? Entonces, una vez instaurada la inmovilidad, es importante la detención precoz. Para muchos ancianos, este deterioro funcional supone el inicio de la fragilidad, ¿ok? Una vez detectada la clínica, se pueden incluir una serie de adaptaciones en el entorno que favorezcan a los desplazamientos y estimulen a la autonomía. De nuevo, las barreras arquitectónicas son súper importantes aquí, que el paciente pues, pueda trasladarse sin ningún tipo de complicación pues, en su casa, en su entorno, y pues aditamentos de ayuda como pueden ser barras al lado de su cama para que pueda levantarse si tiene algún tipo de problema, algunas barras en el baño, etcétera, ¿no? Para que éste pueda realizar bien todas sus actividades. Repito aquí, evitar barreras arquitectónicas, mantener su nivel sensorial, adaptaciones técnicas y estimular la independencia de las actividades de la vida diaria y las instrumentales. Prevención terciaria. Este incluye un tratamiento ya de las complicaciones como las contracturas articulares, la rigidez, anquilosis, atrofia muscular, osteoporosis, etcétera. Sale todas esas que van a ser a causa de la inmovilidad y las alteraciones a nivel del resto de sistemas anteriormente mencionados. Entonces, ya en una intervención primaria, prevención primaria, terciaria, perdón, ya vamos a tratar como tal las complicaciones. Ya está instaurada la inmovilidad, así que ya no nos queda de otra que hacer un tratamiento específico para todas las complicaciones que se nos van a generar. Su prevención inicia con el control de postura, que implica la alineación corporal,
evitando posturas antiálgicas o viciosas, ¿ok? Así como los cambios posturales cada 2 horas inicialmente. Ya por último, el tratamiento y el manejo de la inmovilidad. Como tal, las prevenciones pues ya eran un tratamiento. No tenemos que esperar a llegar hasta un punto en que el paciente ya se encuentre en un nivel avanzado de inmovilidad, ¿ok? Pero como tal, el tratamiento de inmovilidad lo vamos a generar solo nosotros como fisioterapeutas, porque tenemos el conocimiento crítico, clínico y específico de qué es lo que está pasando pues en los diferentes deterioros del cuerpo humano, ¿ok? La situación de inmovilización debería ser incluida dentro del listado de los problemas geriátricos. Bien, no está incluido todavía, así que cuando ustedes tomen su clase de geriatría, por favor, tengan en cuenta esto con el profesor. Recuerden que deben de realizar algún tipo de tratamiento específico para la inmovilidad, porque es un problema que está presente pues, casi en el 100% de los adultos mayores. Una vez valorada la situación de inmovilidad del paciente, se realiza un plan de actuación que incluirá los siguientes puntos. Primero, el tratamiento de la causa de la inmovilidad. Segundo, un plan de rehabilitación encaminado en el tratamiento de inmovilidad existente y para evitar su progresión, que como ya les había mencionado, pues eh, los planes de prevención, ¿ok? Uso de ayudas y adaptaciones en el hogar, muy importante, que no haya barreras arquitectónicas para el paciente. Y por último, la prevención de las complicaciones asociadas, que ya habíamos visto aquí en la prevención terciaria. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, comentarios que tengan, chicos? Los escucho ya para que los deje ir. ¿Con quién tienen clase ahorita? Con Connie. Connie. Están viendo biomecánica, ¿no? ¿O qué están viendo ustedes? Práctica clínica. Ok. ¿Alguna duda que tengan? ¿Algún comentario que quieran generar sobre el síndrome de inmovilidad? ¿Les quedó claro la diferencia entre síndrome de desacondicionamiento y síndrome de inmovilidad? Sí, A ver, vale, te escucho. vale. Participación, A ver, participación, vale. por favor. Mande. Te escucho. Participación, por favor. ¿Pero qué quiere que le diga? ¿Algún comentario sobre los dos temas que ya vimos? Este, ay, no sé. No sé, pero sí le entendí. Necesito saber que le entendiste. Échale. ¿Algún comentario que quieras realizar? No, ok, Monse. ¿Algún comentario sobre la clase? Nada. Doña Jennifer Campos Soto, ¿algún comentario que quiera generar? Señorita profesor. Por favor, algún comentario. No sé, No, yo estoy tengo bien, un gracias. abuelito que le pasó así, tiene razón, yo tengo una tía, y yo tengo, no sé, no sé, lo que sea, algún comentario. No, Mande. Por ejemplo, ahorita con lo del COVID, ahí implicaría la intervención del fisioterapeuta. Es lo que vimos en la clase pasada, el síndrome de desacondicionamiento físico. ¿Ok? El 90% de los pacientes que estén entubados ahorita por COVID van a generar síndrome de desacondicionamiento físico. Entonces, es importante que ustedes como fisioterapeutas, como futuros fisioterapeutas, pues empiecen a alzar la voz
de que nos van a necesitar. Mamá, Dar la voz. nada. No, Espérame. Sí, Sofi. Síndrome de desacondicionamiento es lo que se da principalmente en pacientes ahorita con COVID, ¿sale? Es la diferencia entre desacondicionamiento y el de inmovilidad, que uno se va a dar en pacientes críticos que se encuentran en UCI y este de inmovilidad se va a dar principalmente en pacientes pues que ya tienen deterioro por la edad, ¿sale? Adultos mayores. ¿Sale? Ok. Don Eduardo, algo que nos quiera decir. Cállense. Nada. Doña Estíbalis, algo que nos quiera decir. no, maestro, todo muy claro. Seguros. Seguro, seguro. Les hago examen, entonces van a sacar 10. Lo más seguro es que no sé, pero Por favor, la jefa de grupo, algo que nos diga. Algo que nos quiera decir la jefa de grupo. Nada, profe. Muy bien. Voy a dejar de grabar, ¿sale?